Y bueno, familia, vámonos con la intro porque hoy tenemos muchos chismecitos de la farándula turca. Hay cambios que siguen sorprendiendo incluso con el paso de los años y ese es precisamente el caso de la actriz turca Pelin Öztekin, quien una vez más se convirtió en tema de conversación después de compartir nuevas fotografías en sus redes sociales. Aunque su increíble pérdida de peso ocurrió ya hace varios años, su aspecto actual sigue llamando la atención de miles de personas. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, asegurando que cada vez luce más radiante y que su transformación continúa siendo una de las más impactantes del mundo del espectáculo turco. Pero lo más sorprendente de todo esto es la historia detrás. En el pasado, Pelin llegó a pesar 156 kilos. Preocupada por su salud, decidió dar un giro completo a su vida y emprender un difícil camino para cambiar sus hábitos. Con mucha disciplina y perseverancia logró perder 93 kilos, una transformación que no solo cambió su apariencia física, sino también su bienestar y su calidad de vida. Y lo más admirable es que años después ha conseguido mantener ese resultado gracias a un estilo de vida saludable y constante. En su publicación más reciente, la actriz apareció disfrutando de un día junto al mar, luciendo un elegante vestido blanco con detalles tejidos que resaltaron su figura. Sus fotografías rápidamente acumularon miles de me gusta y una enorme cantidad de comentarios. Los fanáticos no solo elogiaron su físico, sino también su elegancia, su energía y el estilo que proyecta. Muchos incluso comparan su imagen de su pasado con las actuales, destacando lo impresionante que ha sido su evolución. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración. Numerosos seguidores coincidieron en que mantener una pérdida de peso tan significativa durante tantos años es un logro digno de reconocimiento, mientras que otros afirmaron que Pelin se ha convertido en una inspiración para quienes buscan mejorar su salud y transformar sus vidas. Y bueno, seguimos con los cambios. El actor turco Mehran Sandemir, conocido mundialmente por dar vida a Ferit Korhan en la exitosa serie El Chico de Oro, ha dejado a sus seguidores completamente sorprendidos tras aparecer con una imagen totalmente renovada. A pocos días del inicio de sus nuevos proyectos, el actor decidió apostar por un cambio físico importante y el resultado ha dado mucho de qué hablar gracias a una combinación de entrenamiento constante y una alimentación mucho más saludable. Mer consiguió perder 20 kilos, luciendo ahora una figura mucho más estilizada y atlética. Pero lo que más llamó la atención fue lo que el propio actor decidió revelar, el secreto detrás de esta transformación. En una reciente entrevista, Mer explicó que todo fue fruto de la disciplina y la constancia. Según contó, incorporó el ejercicio a su rutina diaria y comenzó a cuidar mucho más lo que comía y bebía. Con el sentido de humor que lo caracteriza, el actor comentó: entrené muchísimo y cuido mi alimentación. Ante mis kilos incluso ocultaban mi estatura. Ahora por fin se nota lo alto que soy. Sus palabras rápidamente se hicieron virales y provocaron miles de reacciones entre sus seguidores. Las nuevas fotografías del actor inundaron las redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en destacar lo bien que luce con esta nueva imagen. Muchos aseguran que se ve más maduro, elegante y seguro de sí mismo, mientras otros aplaudieron el esfuerzo y la disciplina que hay detrás de este impresionante cambio físico. Además de su talento frente a las cámaras, Mehran Sandemir continúa consolidándose como uno de los actores más influyentes y seguidos de la nueva generación del entretenimiento turco. Cada una de sus apariciones generan un enorme impacto y una vez más su transformación se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los amantes de las series turcas. Demet Özdemir vuelve a hacer noticia, pero esta vez no por un nuevo proyecto ni por algún rumor sobre su vida personal, sino por la escapada que decidió hacer tras una intensa temporada de trabajo. La querida actriz, que conquistó al público con su papel de Nisan en la exitosa serie Sresh Ruya, aprovechó el final de las grabaciones para tomarse un merecido descanso y desconectarse de la rutina. ¿Y cuál fue el destino elegido? Nada más y nada menos que Atenas, Grecia. A través de su cuenta de Instagram, Demet compartió varias fotografías recorriendo las calles de la capital griega, disfrutando de su rica historia, su ambiente y por supuesto de unos días de tranquilidad. Como era de esperarse,
compartirse, las imágenes no tardaron en hacerse virales. En pocas horas, miles de seguidores reaccionaron con me gusta y llenaron la publicación de comentarios elogiando la belleza de la actriz y el encanto del lugar. Mensajes como "te ves espectacular", "Atenas te queda de maravilla" y "se nota que estas vacaciones te han llenado de energía" fueron algunos de los más repetidos entre sus fanáticos. Además de los paisajes, otro detalle que llamó la atención fue el estilo de The Met. Con un look sencillo, fresco y muy elegante, la actriz volvió a demostrar por qué también es considerada un referente de la moda para muchos de sus seguidores. No es la primera vez que una publicación de Demet Özdemir genera un enorme revuelo en las redes sociales. La actriz continúa siendo una de las figuras más populares del entretenimiento turco, y cada fotografía o actualización que comparte se convierte rápidamente en tendencia. Cuando hablamos de Halit Ergenç, muchos lo recuerdan por sus inolvidables personajes en la televisión turca, pero esta vez el reconocido actor no está dando de qué hablar por una nueva serie, sino por una llamativa decisión relacionada con una herencia familiar. Según medios turcos, Halit habría heredado junto a sus hermanos y sus primos un terreno que pertenecía a su abuelo. A partir de ese momento comenzaron a surgir diferentes propuestas sobre qué hacer con la propiedad, pero la idea del actor habría sido muy distinta al resto. Mientras algunos contemplaban desarrollar un moderno complejo residencial, Halit supuestamente prefirió apostar por algo mucho más tradicional. De acuerdo con estas informaciones, el actor habría expresado su deseo de construir en la parte del terreno que le corresponde una elegante mansión al estilo Safranbolu, una arquitectura histórica muy representativa de Turquía y conocidas por sus casas de madera, su encanto tradicional y su enorme valor cultural. Esta elección llamó rápidamente la atención de los seguidores del actor, ya que en lugar de optar por una villa de lujo o una construcción moderna, habría elegido un diseño inspirado en el patrimonio arquitectónico turco como una forma de mantener vivo el legado familiar y conservar parte de la historia. En las redes sociales muchos usuarios elogiaron esta supuesta decisión, asegurando que refleja el aprecio de Halit Ergenç por las tradiciones y la cultura de su país. Eso sí, hasta el momento el actor no ha realizado ninguna declaración oficial para confirmar estos rumores, por lo que esta información debe tomarse como una versión difundida por la prensa de entretenimiento en Turquía. Lo que sí es cierto es que Halit Ergenç continúa despertando el interés del público, no solo por su carrera como actor, sino también por las decisiones que toma en su vida personal y sus inversiones. Una escapada romántica, paisajes de ensueño y un detalle de moda que nadie vio venir. La actriz Özge Özpirinçci y su esposo Burak Yılmaz-Türk se convirtieron en tendencia después de compartir en redes sociales varias fotografías de sus vacaciones por Italia. La pareja aprovechó unos días de descanso para recorrer algunos de los rincones más encantadores del país, y sus imágenes llenas de complicidad y momentos románticos conquistaron rápidamente las redes sociales y a sus miles de seguidores. Sin embargo, lo más comentado no fueron los paisajes ni la muestra de cariño entre ambos. El verdadero protagonista de la conversación fue el vestido de Özge. Sí, porque muchos seguidores descubrieron que la actriz no estrenó un diseño nuevo para la ocasión. En realidad decidió darle una segunda vida a un vestido que ya había usado años atrás. Pero aquí viene lo más sorprendente. La prenda había sido completamente transformada. El vestido, que originalmente tenía manga largas y un cuello alto cubierto de lentejuelas, fue rediseñado con un estilo mucho más moderno, tirantes finos y un elegante escote y una apariencia totalmente diferente. De hecho, a simple vista era casi imposible darse cuenta de que se trataba del mismo vestido. Y este creativo cambio no tardó en generar todo tipo de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios felicitaron a la actriz por demostrar que no siempre es necesario comprar ropa nueva para lucir espectacular. Además de destacar su elegancia, numerosos seguidores aplaudieron su apuesta por la moda sostenible, una tendencia que cada vez gana más fuerza y promueve reutilizar y transformar prendas en lugar de desecharlas. Así, mientras las fotografías de la pareja disfrutando de Italia enamoraba a sus fanáticos, el original vestido de Özge terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento. Una vez más, la actriz demostró que el estilo no depende de estrenar ropa en cada ocasión, sino de saber reinventarla con creatividad y personalidad. Los fans de Burcu Özberk tienen una excelente noticia.
La querida actriz ya tiene nuevo proyecto y todo apunta a que será uno de los grandes estrenos de la próxima temporada en Turquía. Se ha confirmado que Burcu será la protagonista femenina de Anet Yarisi, la nueva producción del canal Now, donde compartirá pantalla con el reconocido actor Cihangir Seyhan. La noticia ha despertado una enorme expectativa entre los seguidores de ambos artistas, ya que muchos esperan ver una química especial entre esta nueva pareja protagonista. Pero eso no es todo, porque la historia promete ser realmente emocionante. Burcu Özberk interpretará a Zeynep, una profesora fuerte, valiente y completamente entregada a su profesión. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado cuando su hermana fallezca trágicamente en Alemania, dejando como único legado a su pequeño hijo Ege. Decidida a proteger a su sobrino, Zeynep viajará hasta la impresionante región de Capadocia, donde se enfrentará a una poderosa familia y una serie de conflictos que pondrán a prueba su fortaleza, sus emociones y su capacidad para luchar por quienes ama. Todo indica que la serie combinará intensos dramas familiares, secretos, enfrentamiento y momentos cargados de emoción con los espectaculares paisajes de Capadocia como escenario principal. Además de la historia, otros de los aspectos que más ha llamado la atención es el inicio de la producción. Según la información publicada por la prensa turca, el elenco realizará una lectura conjunta de guión durante la última semana de julio. Poco después, todo el equipo viajará a Capadocia para comenzar oficialmente las grabaciones el 1 de agosto. Con un elenco prometedor, un equipo creativo de gran experiencia y una historia llena de sentimientos, Anet Yarisi ya comienza a posicionarse como una de las series turcas más esperadas de la nueva temporada. Ahora solo queda esperar las primeras imágenes oficiales y descubrir cómo será la esperada química entre Burcu Özberk y Cihangir Seyhan en la pantalla. Las series turcas siguen conquistando el mundo y ahora una de las producciones que más ha dado de qué hablar en la televisión turca está lista para dar un nuevo paso en el éxito internacional. Se trata de la serie Rosas y Pecados, la exitosa serie protagonizada por Murat Yildirim y Cemre Bayshel, que muy pronto contará con una adaptación oficial en Grecia. Aunque la ficción apenas lleva una temporada al aire en Canal D, sus excelentes índices de audiencia y el gran interés que ha despertado en el extranjero le aseguraron una segunda temporada y, además, abrieron las puertas a ese importante proyecto internacional. Ahora el canal griego Alpha TV ha revelado el primer póster oficial de la adaptación, confirmando que la producción ya está en marcha. El cartel viene acompañado de un eslogan que ha despertado aún más las expectativas entre los seguidores de la historia: para ti, un amor, un secreto, una verdad que lo cambiará todo. Con este anuncio queda claro que el fenómeno de las series turcas continúa expandiéndose más allá de sus fronteras. Cada vez más los países que no solo compran estas producciones para emitirlas, sino que también deciden crear sus propias adaptaciones locales. El enorme éxito internacional de Rosas y Pecados demuestra una vez más el impacto que las historias turcas siguen teniendo en el mercado audiovisual mundial. Ahora, la pregunta es si la versión griega conseguirá emocionar al público tanto como lo hizo la original, protagonizada por Murat Yildirim y Cemre Bayshel. Los rumores corrían con fuerza, pero la respuesta no tardó en llegar. En los últimos días, varios medios turcos aseguraban que Kıvanç Tatlıtuğ y su esposa Başak Diser estaban esperando a un segundo hijo. Incluso algunas publicaciones afirmaban que la pareja ya conocía el sexo del supuesto bebé. La noticia se difundió rápidamente y emocionó a muchos seguidores de la pareja, que desde hace años forman una de las familias más queridas del espectáculo turco. Sin embargo, la realidad resultó ser muy distinta. Tras la creciente ola de especulaciones, la periodista Birsen Altuntaş se puso en contacto directamente con Başak Diser para preguntarle si los rumores eran ciertos. La respuesta fue breve, clara y contundente: no, no es cierto. Con esas pocas palabras, Başak desmintió por completo las versiones que aseguraban que estaba embarazada y dejó claro que por ahora la pareja no está esperando un segundo hijo. Recordemos que Kıvanç Tatlıtuğ y Başak Diser contrajeron matrimonio en el 2016 y en el 2022 dieron la bienvenida a su primer hijo, Kur Efe, en una etapa que ambos han vivido con mucha discreción y alejado del
exceso de exposición mediática. Con esta aclaración, la pareja pone fin a las especulaciones que habían generado una enorme expectativa entre sus seguidores, y aunque por el momento no habrá un nuevo integrante en la familia Tatelitu, que ha demostrado una vez más lo rápido que pueden difundirse los rumores en el mundo del espectáculo turco. Y bueno, hablando de la llegada de nuevos bebés, la felicidad no puede ser más grande para Feyyaz Sherifoglu y Merve Dinçkol, el querido actor reconocido por sus papeles en exitosas series como La chica de cristal, Kissing Oda y la reconocida presentadora de noticias están viviendo uno de los momentos más especiales de su historia de amor. Después de casarse el 29 de junio del 2025 en una ceremonia íntima, la pareja ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, esta vez decidieron compartir con sus seguidores una noticia que ha llenado de alegría a todos. Hace unos meses anunciaron que estaban esperando su primer bebé, una noticia que emocionó a sus fanáticos. En aquel momento acompañaron el anuncio con un mensaje muy especial asegurando que la noticia había llegado como una verdadera bendición durante el mes de Ramadán. Y ahora, cuando faltan muy pocas semanas para el nacimiento, Merve volvió a enternecer las redes sociales con una nueva publicación. En las fotografías aparece junto a Feyyaz Sherifoglu, mostrando con orgullo su avance del embarazo. La pareja posa sonriente y muy emocionada, reflejando la ilusión con la que esperan la llegada de su hija. Pero lo que más conmovió a sus seguidores fue el mensaje que Merve escribió junto a las imágenes: nuestra mayor emoción, nuestra espera más hermosa, eres tu hija. Con esas palabras, la periodista confirmó además que el bebé que espera es niña, un detalle que hizo más especial la publicación. Como era de esperarse, las fotografías se llenaron rápidamente de miles de me gusta y mensajes de felicitaciones. Tanto seguidores como compañeros del mundo del espectáculo le desearon un parto tranquilo y mucho amor para esta nueva etapa que está a punto de comenzar. Se avecinan grandes cambios en una de las series turcas más comentadas del momento. Cuando todo parecía listo para el inicio de la nueva temporada de ABI, comenzaron a surgir noticias que han sorprendido tanto a los seguidores de la producción como a la prensa del espectáculo en Turquía. La serie, protagonizada por Kenan İmirzalıoğlu, atraviesa una importante etapa de renovación. Los cambios no solo afectan el elenco, sino también al equipo creativo que está detrás de cámaras. Todo comenzó con la salida de Afra Sarayoglu, quien dejó el proyecto antes del final de la primera temporada. Poco después también se confirmó la despedida del guionista original, Eylem Campolat, una de las creadoras de la historia. Según la prensa turca, el guión quedará ahora en manos del experimentado escritor Ertan Kurtulan, mientras que el director Cenk Karsi también dejará su puesto de cara a la nueva temporada. Pero los cambios no terminan ahí. Los productores estarán preparando una renovación casi total del enfoque de la serie. De acuerdo con la información publicada por diversos medios, la historia dará un importante salto en el tiempo y apostará por un estilo mucho más dinámico, con mayor presencia de escenas de acción y un ritmo diferente al de la primera temporada. Además, el último episodio dejó una gran incógnita: la aparición de una misteriosa mujer cuya identidad todavía no ha sido revelada. Todo apunta a que este personaje tendrá un papel fundamental en la nueva etapa de la serie, aunque por ahora la producción mantiene en secreto quién será la actriz encargada de interpretarlo. Como consecuencia de estos cambios, varios personajes también se despedirán de la historia. Las actrices Tulay Bursa y Esra Şengülnalp, así como el actor Serkan Tutunkun, no regresarán en la próxima temporada, ya que sus personajes han concluido su participación dentro de la nueva línea argumental. Ahora, todas las miradas están puestas en el regreso de ABI. La gran incógnita es si esta profunda renovación logrará conquistar nuevamente al público o si los numerosos cambios terminarán dividiendo a los seguidores de la serie. Oigan, Tuba Büyüküstün vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, pero esta vez no es por una nueva serie ni por una película, sino por unas declaraciones que ha generado un enorme debate en redes sociales. La reconocida actriz turca, considerada una de las artistas más internacionales de Turquía, fue invitada al programa de YouTube de la periodista Emel Osugur, donde habló de temas muy personales relacionados con la energía, los recuerdos y el significado del cabello. Durante la conversación, Tuba explicó que, desde su punto de vista, el cabello es mucho más que una cuestión de estética. La actriz comentó que cree que el cabello guarda recuerdos y que, en ocasiones, cortarlo puede representar una forma de cerrar etapas importantes de la vida y dejar atrás
experiencias del pasado. Incluso recordó que hace un tiempo decidió cortarse ella misma el cabello frente al espejo y compartió ese momento en sus redes sociales acompañándolo de una frase muy significativa. Había llegado el momento de despedirme de algunos recuerdos. Pero la parte de la entrevista que más comentarios provocó fue cuando habló sobre el significado del cabello en distintas culturas y tradiciones. Según expresó, a lo largo de la historia muchas sociedades han considerado que el cabello posee un valor especial, no solo por razones culturales, sino también espirituales. Tuba comentó que, según algunas creencias y corrientes espirituales, cubrir el cabello podría simbolizar una forma de protegerse de las energías negativas del entorno. Además, mencionó que existe la idea de que el cabello está relacionado con el sistema nervioso y que actuaría como una especie de conexión con el mundo exterior. Eso sí, estas afirmaciones reflejan creencias presentes en algunas tradiciones espirituales y culturales y no constituye un hecho demostrado por la evidencia científica. Y como era de esperarse, sus palabras dividieron opiniones en las redes sociales, mientras algunos seguidores dijeron sentirse identificados con esa visión y aseguraron compartir esas creencias. Otros defendieron una explicación basada exclusivamente en la ciencia. Lo cierto es que Tuba Büyüküstün volvió a demostrar que cada una de sus entrevistas genera conversación y que, además de destacar por su carrera artística, también suele compartir reflexiones muy personales sobre la vida y el crecimiento interior. Oigan, cada vez más hay novedades sobre una de las series turcas más esperadas de la próxima temporada. La producción de Güneşin Doğdu Yer, que marca el esperado regreso de Murat Özçivit a la televisión con el personaje de Kenan Kozan, continúa revelando detalles de su elenco y la expectativa entre los fanáticos no deja de crecer. Según la información publicada por la prensa turca, la actriz Hilal Anay ha sido elegida para interpretar a Hazade, uno de los personajes femeninos más importantes de la historia. La serie será grabada en la ciudad de Adana, un escenario conocido por sus paisajes y su fuerte identidad cultural, elementos que tendrán un papel clave en el desarrollo de la trama. ¿Y quién es Hazade? Se trata de una mujer inteligente, elegante, con una sólida formación y una personalidad fuerte dentro de la historia. Pertenece a una influyente familia de Adana y todo indica que será una pieza fundamental en los conflictos que marcarán la vida de Kenan. De hecho, uno de los primeros grandes conflictos de la serie girará en torno a ella. Según la trama, Seladet, la madre de Kenan, considera que Hazade es la esposa ideal para su hijo debido a su origen familiar y a su carácter. Sin embargo, todavía es un misterio cuál será la decisión de Hazade y cómo reaccionará ante esa propuesta. Pero aquí no terminan las novedades. Aunque ya se confirmó la participación de Hilal Anay, la producción sigue buscando a la actriz que dará vida a Tina, el personaje que, según el adelanto, será el gran amor de Kenan. Esta elección se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores de Murat Özçivit, quienes esperan con entusiasmo conocer la actriz que compartirá el protagonismo con él. Las grabaciones de Güneşin Doğdu Yer están previstas para comenzar durante el mes de agosto y todo apunta a que será una de las apuestas más ambiciosas de la nueva temporada de la televisión turca. Con un elenco que continúa creciendo y una historia llena de conflictos familiares, romance, grandes emociones, la serie ya se perfila como una de las más esperadas del año. Kerem Bürsin sigue conquistando escenarios fuera de Turquía. El popular actor vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al ser homenajeado en Bakú, Azerbaiyán, donde recibió un reconocimiento muy especial que demuestra el enorme alcance de su éxito internacional. Y bueno, déjenme ver si lo pronuncio bien. Sorry si no. Durante la ceremonia celebrada en el Sia Breeze Walk of Fame, el equivalente al Paseo de la Fama de este exclusivo complejo, Kerem inauguró su propia estrella, convirtiéndose en uno de los primeros actores turcos en formar parte del prestigioso espacio. Lo más llamativo es que su nombre quedó junto al de reconocidas figuras internacionales como Will Smith, el cantante Ricky Martin, un reconocimiento que ha despertado el orgullo de sus seguidores dentro y fuera de Turquía. Pero la emoción no terminó ahí. Desde su llegada a Bakú, Kerem fue recibido con un impresionante cariño por parte de sus fanáticos. Cientos de personas acudieron al evento con la esperanza de verlo de cerca, saludarlo o conseguir una fotografía junto a él. Fiel a su estilo cercano y amable, el actor decidió pasar tiempo con sus seguidores,
posó para numerosas fotografías y agradeció personalmente el apoyo que ha recibido durante todos estos años. Las imágenes del evento se hicieron virales en cuestión de horas y muchos usuarios destacaron la sencillez y la calidez con la que Keren interactúa con el público. Después de la inauguración de su estrella, el actor también asistió como invitado especial a una exclusiva gala organizada por la Asociación Internacional de Boxeo, IBA, un evento que reunió a destacadas personalidades del deporte, del entretenimiento y del mundo empresarial. Con un elegante look y su característica simpatía, Keren volvió a captar todas las miradas sobre la alfombra roja, convirtiéndose en uno de los invitados más comentados de la noche. Sin duda, un reconocimiento que confirma la popularidad de Keren Bürsin sigue creciendo a nivel internacional y que su carrera continúa abriendo puertas mucho más allá de las fronteras de Turquía. Y nada, familia, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlo como siempre a que se suscriban, le den manita arriba, compartan, me sigan donde ustedes quieran. Y nada, los estaré viendo. Déjenme sus opiniones por ahí debajo, que las estaré leyendo. Les quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.